Bueno, acá está el circuito equivalente y vamos a analizar lo que sucede en el secundario. Vamos a ver qué es lo que pasa con la corriente, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos el circuito equivalente, acá está circulando la corriente I2, ¿sí? Bueno, ¿quién produce esa circulación de corriente? ¿Quién es la fuente que genera esa circulación de corriente? Y es E2, la FEM inducida en ese secundario, E2. Por lo tanto, si nosotros aplicamos ley de Ohm, I2 va a ser la tensión. ¿Qué tensión? ¿Quién generó la FEM? E2, dividido Z2'. Pero Z2', ¿qué es lo que es? Y Z2' es todo esto, todo lo que se opone a la circulación de corriente. O sea que va a ser R2 más JX2 más la impedancia Z. Esta impedancia Z es la carga que hemos conectado. Esta impedancia Z va a ser igual a R más JX. Cuando hablamos de R más JX, se dan cuenta que si le hemos puesto signo positivo, electrotecnia, corriente alterna, estamos hablando de esa X, es una reactancia inductiva. O sea que esa Z es una carga RL. Nuestro estudio lo vamos a hacer con una carga RL como corresponde. ¿Por qué? Y porque los transformadores siempre están cargados con cargas RL. Entonces, por eso que lógicamente tenemos que hacer nuestro análisis con ese tipo de carga. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Entonces, ahora tenemos que del diagrama cuando analizamos el diagrama vectorial, cuando analizamos la FEM, habíamos dicho que la FEM, vector FEM, recordemos que existen varias formas de representar magnitudes vectoriales. Una es con una rayita arriba, una es con un vectorcito arriba de la magnitud que queremos representar, y otra forma es también con negrita, ¿sí? Cuando ponemos en negrita solamente, ¿no es cierto?, la magnitud, quiere decir que estamos hablando de una magnitud vectorial. Entonces por ahí lo van a ver con negritas, por ahí lo van a ver con el vectorcito arriba, pero estamos hablando de una magnitud vectorial acá. ¿Se dan cuenta por qué, no es cierto? Y porque aparece menos J. Menos J. Eso me está diciendo que la FEM E2 es una FEM que está trazada a 90 grados con respecto al flujo, que es lo que tomamos como referencia. El flujo es, el flujo es senoidal. ¿Sí? Ese es el estudio que ya hicimos. Bueno, por lo tanto, I2, vector I2 va a ser menos J omega, o sea, la FEM, dividido abajo, juntamos, unimos R2 más R, más J, X2 más X, ¿sí? Bueno, entonces, acá está representado I2, ven ahora como vector. Entonces, la misma expresión, esta expresión que está acá es la misma que la anterior. Bueno, ¿y el módulo? ¿A qué va a ser igual el módulo? Bueno, el módulo va a ser igual, ahora saco el menos j, ¿verdad? Y va a ser omega por n por phi dividido la raíz cuadrada. Ven que ahora estamos tomando el módulo de esa impedancia z'. R más R' al cuadrado más x2 más x elevado al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, ese va a ser el módulo. Acá está el módulo, el vector I2, el módulo de ese vector, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Y ahora dónde va a estar ubicado? Bueno, dijimos que es una carga de tipo RL, por lo tanto tiene que estar atrasada con respecto a la FEM que lo generó. ¿Qué FEM? La FEM E2. Ahí tenemos Φ2 atrasado con respecto, perdón, la corriente I2 atrasada con respecto a la FEM E2, ¿sí? Bueno, y ahí está lo que ya habíamos determinado. El flujo senoidal, la FEM E2, ¿no es cierto?, atrasada a 90 grados con respecto al flujo, y la FEM E1 o menos E1 adelantada con respecto al flujo, entre
menos E1 y E2, sí, debido a que una es fuerza electromotriz autoinducida, E1, E2, fuerza electromotriz inducida por inducción mutua. Ahí tenemos el argumento, arco tangente de las X dividido las R, y acá tenemos el valor instantáneo. Tenemos la corriente en valor instantáneo, ¿sí? Va a ser igual a I2, este valor de I2 del módulo, el que obtuvimos acá, multiplicado por el seno de omega t. Si yo digo seno de omega t y lo dejo ahí, estoy diciendo el vector I2 va a estar acá en fase con el flujo. Pero no está en fase con el flujo. Entonces por eso decimos, bueno, menos, le resto. ¿Qué le resto? Menos pi sobre 2. O sea que ahora ya estoy diciendo, no está acá. Cuando digo menos pi sobre 2, digo ahora está acá, 90 grados en atraso, estaría junto con la Fn2. Pero no, tampoco está ahí. Entonces digo menos phi 2, bueno, pongo entre paréntesis, en vez de menos pongo más phi 2, ¿verdad? Entonces ahora ahí sí, ahí lo llevé y llegué a esta posición de la corriente I2. ¿Ah? Por eso para Z inductiva ya nos dimos cuenta de que era una carga inductiva. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Por el signo positivo. Porque si hubiese sido una carga capacitiva, hubiese sido R menos JX, ¿verdad? Corriente alterna electrostática. Bueno, muy bien. Ya tenemos ahí la corriente I2 y ahora vamos a analizar las caídas que se producen. Entonces, decimos la tensión U2 de salida. Bueno, la tensión U2 de salida, ¿a qué va a ser igual? Miremos el diagramita. Acá tengo la tensión U2. La tensión U2 es igual a la caída que produce la impedancia. O sea, va a ser igual a la corriente I2 multiplicado por Z. Eso va a ser la tensión de salida U2. Entonces, acá la tenemos, ¿sí? U2 Z por I2, pero Z era R más JX, entonces R por I2 más JX por I2. El ángulo de fase que vamos a tener es el arco tangente entre X y R, ¿sí? Este es el ángulo que denominamos como phi. Recién habíamos dicho no confundir Φ2. Φ2 es el ángulo que tiene la corriente I2 con respecto a la fuente que generó esa corriente, que es E2. Bueno, entonces ya tenemos acá el ángulo Φ, por lo tanto la corriente U2, ¿no es cierto?, va a estar ahora acá adelantada con respecto a la corriente I2, porque es una carga inductiva. Entonces ahí tenemos el ángulo Φ de desfase entre la corriente y la tensión, que es el arco tangente X sobre R, y ahora vamos a poner las dos caídas que se producen, la R por I2 más la JX por I2. R por I2 más JX por I2. ¿Sí? Entonces ahí obtengo el valor de U sub 2. Bueno, una aclaración con respecto a todo esto. A ver, el R por I2 está claro, ¿no es cierto?, que está en fase con I2. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque una resistencia, R por I2 es una caída de tensión. Ya sabemos nosotros de electrotecnia que una carga resistiva pura no produce desfasaje entre la tensión y la corriente. En cambio, una carga RL, o sea, a ver, una carga inductiva pura, digamos, inductiva pura, produce un desfasaje en atraso la corriente 90 grados con respecto a la tensión. Es por eso que el JX por I2 está acá en cuadratura, está a 90 grados con RI2 y con I2. ¿Está? Y ahí llego a obtener U sub 2. ¿Sí? Está claro esto, ¿no es cierto? Cualquier duda, ya saben, pregunta. Bueno, esto está totalmente fuera de escala. ¿Estamos?
Esto está fuera de escala, simplemente es para que podamos ver todos los vectores. ¿Por qué les digo fuera de escala? Ahí, porque entre la tensión U sub 2 y la FEM E sub 2, el ángulo de desfase que existe es un ángulo muy pequeño. Es un ángulo que puede llegar a ser 1 grado, para que ustedes se imaginen, ¿sí? 1 grado puede llegar a ser ese ángulo. Y el módulo también es, la diferencia que existe en el módulo es muy, muy pequeña. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una representación gráfica representativa a escala, estas dos caídas son dos caídas, ¿sí?, muy pequeñitas que no las alcanzaríamos a visualizar, ¿eh? Por eso es que estos diagramas vectoriales que vamos a ir obteniendo son diagramas vectoriales que están totalmente fuera de escala, ¿eh? Bueno, entonces ya estamos acá, estamos ¿dónde? Y ya tenemos la tensión U2. Y bueno, pero ahora entre la tensión U2 y la FEM E2, tengo otras dos caídas, la caída I2 por R2 y la caída I2 por X2. Entonces ahora nuevamente a partir de la tensión U2 trazo, ¿no es cierto?, I2 por R2, I2 por R2 la trazo en, en fase con la corriente I2, ¿verdad?, en la misma dirección, y luego en cuadratura trazo la JX2 por I2. Y ahí, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo la FEM E2, ¿sí? La FEM E2. Entonces ahí tenemos el diagrama vectorial completo del secundario. Diagramita vectorial y el circuito equivalente correspondiente a ese secundario. Bueno, acá tenemos las expresiones que lo justifican. E2, esta FEM que tenemos acá, va a ser igual a esta caída más esta otra caída en X más la tensión de salida U2. Entonces ahí tenemos R2 por I2 más JX2 I2 más la tensión U2. Y esa caída interna que denominamos delta U2, esta caída interna, que es la diferencia que tenemos entre la tensión de salida U2 y la FEM E2. Ya después vamos a ver que esa caída interna que tenemos ahí la vamos a llamar después regulación. Ya después, ¿sí?, vamos a analizar eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es? Delta U2 es la diferencia entre la FN2 y la U2, ¿sí? Ese delta U es igual a R2 por I2 más JX2 por I2, ¿sí? Ese es el valor delta U, que después lo vamos a analizar en detalle. Bueno, muy bien. Ahora vamos a analizar la corriente de vacío. Esa corriente de vacío vamos a analizarla y a ver, circuito equivalente lo dejamos ahora un poquito, analizamos el secundario, nos falta analizar lo que pasa en el primario. Pero antes de analizar lo que sucede ahí en ese primario, vamos a analizar qué es lo que pasa con la corriente de vacío. Porque pasa algo interesante con esa corriente de vacío. La queremos representar en nuestro diagrama vectorial, pero para poder representarla debemos analizar qué es lo que sucede. Bueno, acá tenemos el primario, ¿sí? El primario, ahora el transformador, ¿cómo estaría? Ahí en vacío está. El secundario no le pongo ni la R2 ni le pongo la X2, porque tengo el circuito abierto, y si tengo el circuito abierto no hay corriente, y si no hay corriente no tiene sentido que ponga R2 y X2, porque no va a haber ninguna caída, no va a producir ningún efecto, ¿sí? La Pn2 va a ser igual a la tensión de salida U2C. Bueno, entonces acá tenemos la ecuación de equilibrio correspondiente a ese primario en vacío. R1 por I0 más JX1 por I0 menos E1, ¿verdad? Eso es U sub 1. Claro, U sub 1 es la caída que se produce I0 por R1 más J
x1 por y0 menos o más, sería más menos E1. Pero más menos me queda menos E1. Esa es la ecuación de equilibrio. Y ahora veamos qué pasa con la corriente de vacío. Bueno, la corriente de vacío se encuentra con un circuito magnético. Y ese circuito magnético tiene un determinado ciclo de histéresis, ese material ferromagnético, ¿sí? Ese material ferromagnético tiene un determinado ciclo de histéresis. Entonces, debido a eso, esa corriente de vacío sufre una deformación. Esa deformación es la que nosotros vamos a analizar. Si el transformador no tuviese un circuito magnético de material ferromagnético, ¿sí? Entonces la corriente de vacío sería una corriente totalmente senoidal. ¿Por qué? Porque no estaría afectada por nada. Entonces, para nuestro análisis, vamos a partir del ciclo de histéresis, electrotecnia, circuitos magnéticos o física 2 también. Esto también se ve en física 2 cuando se ven materiales ferromagnéticos, ¿no es cierto? La teoría de los dominios magnéticos y demás, ahí es donde se ve el ciclo de histéresis, ¿sí? Entonces esto es conocido por ustedes, ¿ah? Podemos representar el ciclo de histéresis, la inducción magnética B, unidad Tesla, en función de la intensidad de campo magnético H, ¿sí? Ampervuelta sobre metro, intensidad de campo magnético. O también lo podemos hacer en función del flujo, claro, flujo magnético es igual a B por el área de la sección transversal, ¿sí? O lo podemos hacer, ¿sí? Flujo magnético, Weber, unidad, Weber. La relación que había entre Weber y la Tesla de la inducción magnética es que la Tesla es Weber sobre metro cuadrado. Y acá también lo podemos expresar en función de la corriente de vacío en vez de H. ¿Por qué? Y porque la excitación magnética o intensidad de campo magnético para una bobina en un circuito magnético era N por I, ¿verdad? Amper vueltas, N por I, y 0, porque I0 es la que genera, ¿no es cierto?, esa intensidad de campo magnético, N por I0 dividido L, siendo L la longitud media del circuito magnético, ¿sí? Bueno, o sea que puedo poner VIH o puedo poner flujo e I0. La diferencia que voy a tener es una diferencia de constante, pero la forma que vamos a obtener de la corriente de vacío es lo mismo. Bueno, entonces partimos de lo siguiente, partimos de que el flujo magnético habíamos dicho que era un flujo senoidal, ¿está? Flujo senoidal. Bueno, pero ¿cómo esto? A ver, tenemos que ir justificando y tenemos que ir razonando todo esto que vamos haciendo. ¿Qué habíamos dicho? Habíamos dicho que, a ver, veamos acá en el circuito magnético. ¿Qué le aplico yo al transformador en vacío? Le aplico una tensión U1. ¿Cómo es esta tensión U1? Y es la tensión de la red, por lo tanto es una tensión senoidal, ¿verdad? Es una tensión senoidal. Entonces, si la tensión que le estoy aplicando a ese transformador es una tensión senoidal, ¿qué es lo que vamos a generar? Vamos a generar un flujo senoidal. Este flujo que está acá es senoidal. Pero ¿cómo lo justificamos esto? La relación entre la tensión y el flujo. Y lo justificamos a través de la expresión de Boucheron. Ya la vimos. La tensión o la FEM, digamos, 444 por la frecuencia, por el número de espiras, por el flujo. Entonces, si la tensión es senoidal, el flujo también va a ser senoidal. ¿Está claro?
Entonces, por eso que acá estamos tomando ese flujo que estamos representando como una onda senoidal. Bueno, estamos solamente representando una parte, ¿verdad? Bien, entonces vamos a obtener la corriente a partir de, ¿no es cierto?, este razonamiento que vamos a hacer con el ciclo de histéresis. Entonces vamos a tomar distintos puntos. Por ejemplo, vamos a tomar el punto C. Vamos a partir con el punto C. Fíjense, en el ciclo de histéresis, yo tengo, este es el punto del ciclo de histéresis del cual vamos a partir. A ver, recordemos otra cosa. Recordemos que acá para los distintos materiales, ¿no es cierto?, los ferromagnéticos, partía la curva de magnetización, partía del origen. Esta curva venía por acá, venía así, 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 y llegamos hasta acá. A partir de ahí se empieza, estamos ahí al lado del codito de saturación. A partir de ahí se satura el material, entonces tendríamos que la curva de magnetización sería algo así. O sea que acá estamos en la parte prácticamente lineal y acá se satura. ¿Está claro eso, sí? Entonces esa es la curva de magnetización. Bueno, nosotros sabemos que cuando un material ferromagnético lo sometemos a una corriente alterna variable en el tiempo, ¿sí? Vamos en el primer instante por la curva de magnetización, pero luego nos volvemos por la misma curva y ahí es donde se genera el ciclo de histéresis. Por lo tanto, en este punto que vamos a comenzar a analizar ahora, tenemos que el flujo es el valor máximo, el flujo lo tengo en su valor máximo. Pero ¿y la corriente I0 de vacío? ¿Dónde está? También acá tendría la corriente de vacío, recordemos, acá el eje en rojo es I0, el eje que tenemos acá en gris, ¿verdad?, es el flujo. Entonces la corriente de vacío también está en su valor máximo. Bueno, muy bien. Entonces ahora venimos y vamos a ir marcando los puntos, ¿sí? Vamos a marcar ahí con la pluma. Estamos acá el flujo, estamos ahí, flujo, valor máximo. Entonces venimos y marcamos este puntito que yo les represento ahí. ¿Está bien? Corriente máxima. Todavía no está la onda, todavía no está la forma, esta forma de la onda, entonces la vamos a ver cómo se genera. Bueno, ahora vamos a otro punto, vamos al punto D. Acá recordemos, acá en este punto tenemos que la excitación magnética, intensidad de campo magnético o corriente de vacío vale 0. Pero tengo un valor de flujo. ¿Pero cómo se generó ese flujo? Bueno, eso porque los materiales ferromagnéticos que estamos usando para el circuito magnético de los transformadores tienen una propiedad que se magnetiza. Entonces esto es lo que se denominaba OD es lo que se denominaba magnetismo remanente en el ciclo de histéresis. Bueno, entonces ahora estamos en el punto D. Bueno, vamos a representar ese punto D. ¿Qué tengo? Y el flujo ahora lo tengo acá en este valor. ¿Y cuánto es esto? Y estará más o menos en un 75%, más o menos, 70%. Bueno, llevo este valor porque fíjense que hemos hecho que el valor máximo del flujo, esa onda del flujo, coincida con el ciclo de histéresis, ¿verdad? Para poder visualizarlo. Entonces ahora acá tenemos este valor, lo proyectamos acá hasta obtener el flujo ahí en ese punto, pero para este valor de flujo, ¿cuánto vale la corriente I0? Y la corriente I0, ¿verdad? Estamos en este punto, vale 0. Entonces ahora voy y marco este puntito que tengo ahí. Bueno, muy bien, punto D, y ahora vamos al B. ¿Qué pasa en el punto B? Bueno, en el punto B, ahora la corriente está circulando en sentido contrario. Esa corriente de vacío es porque ahora viene el hemiciclo negativo de la onda o del flujo, ¿verdad? Perdón, de la onda
¿sí? De la onda de tensión. Entonces, acá vamos a tener que en este momento, el flujo, ¿cuánto vale el flujo en este punto? Y acá el flujo vale 0. Pero la corriente I sub 0 ahora tiene un valor negativo, un valor, ¿sí? En sentido contrario. Bueno, entonces ahora voy, acá estoy en la curva, ¿en dónde estoy? En este punto para el flujo vale 0, y acá tengo un valor negativo que pongo el puntito ahí, un valor negativo de la corriente IC. Bueno, seguimos con el punto, ¿sí? El punto F, y para el punto F estoy con el flujo máximo en su valor negativo. Acá tengo el flujo máximo en su valor negativo, y estoy con la corriente I0 máxima también en su valor negativo. Entonces ahora este mismo valor que yo tenía acá como valor de corriente máximo positivo, ese mismo valor lo traslado acá y ahí tendría ese puntito, ¿sí? Acá tengo el del flujo máximo, la corriente también está en su valor máximo, los dos negativos. Bueno, ahora volvemos al punto E. En el punto E tengo flujo cero, corriente I cero, 0, la corriente de vacío vale 0, y el flujo ahora está en un valor, ¿no es cierto?, en un determinado valor negativo. Bueno, acá tendríamos que seguir la onda para aquel lado, pero bueno, no la seguimos para aquel lado, la tomamos de este lado, ¿sí? Entonces, en este caso, lo podemos tomar, acá tenemos entonces el valor del flujo y la corriente I0 vale 0. Tomo ese punto ahí, después vamos al punto A. En el punto A el flujo vale 0 y la corriente ahora tiene este valor OA positivo. Entonces acá tengo flujo 0 y ahora tengo este valor OA positivo, fijo este puntito, y por último llego al valor inicial. Flujo máximo positivo, valor máximo de corriente, o sea que vuelvo a este punto. O sea que lo que hemos obtenido, bueno, hemos obtenido ahora, si unimos nosotros todos los puntos intermedios correspondientes al ciclo de histéresis, hiciéramos el mismo análisis para cada uno de los puntos y los unimos, obtendríamos esta curva, que es la curva de vacío y cero. Entonces esa curva de vacío y cero tiene esa forma, o sea que está deformada. ¿Debido a qué? Debido al circuito magnético, debido al ciclo de histéresis del circuito magnético. Bueno, muy bien. Entonces, ¿sí? Vamos ahora, a ver, borremos todos estos puntitos. ¿Se entendió todo esto? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, muy bien. Esto por ahí cuesta que la interpretación, pero bueno, está bárbaro. Bueno, miren, entonces ahora, fíjense, ¿qué podemos decir ahora? Y ahora podemos decir que acá existe un desfasaje. Miren, este valor que tenemos acá, que lo representamos como beta, es que la corriente está adelantada con respecto al flujo. ¿Se entiende? Esa corriente está adelantada con respecto al flujo, un valor beta. Bueno, pero esto lo queremos representar a través del diagrama vectorial. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos y representamos la corriente I0 en nuestro diagrama vectorial, ¿verdad? Ese sería el valor de I0. Bueno, lo vamos a representar como I adelantado un determinado ángulo beta con respecto al flujo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces ahora, fíjense que yo puedo, ¿no es cierto?, completar mi diagrama vectorial correspondiente al circuito equivalente. Puedo completar mi diagrama vectorial correspondiente al circuito equivalente en vacío. Entonces acá tengo I0. Entonces ahora vamos al diagrama vectorial, ¿sí? Vamos al diagrama vectorial en donde, fíjense ustedes que nuestro diagramita
Bueno, vamos al circuito equivalente y después volvamos al diagrama vectorial. Acá tenemos, ¿ven? ¿Sí? Tenemos que, partamos de acá. Tengo la FEN menos E1, que ya sabemos dónde está ubicada. Si yo ahora le sumo la caída en X1 y en R1, o R1 y X1, una continuación de la otra, voy a llegar al valor de la tensión U sub 1. ¿Estamos? Bueno, ¿y cómo lo logramos esto? Bueno, acá está, ahí está el diagramita de menos E1, que ya sabíamos que estaba en esa posición. Entonces ahora trazo acá la caída R1 por I0. R1 por I0, ¿sí? Paralela a la corriente I0, y luego en cuadratura, 90 grados, de forma perpendicular, JX1 por I0, y ahí obtengo el valor de la tensión U1, que sería el valor aplicado. ¿Estamos? Bueno, entonces, a ver, otra vez, este diagrama está totalmente fuera de escala. Si nosotros esto lo tuviésemos que representar a escala, entre la FEM E1 y la tensión U1 no habría un desfasaje de más de 1 grado. Y estas dos caídas, estos dos vectorcitos, R1 y 0 y JX1 y 0, serían dos vectorcitos muy, muy chiquitos. El valor, el módulo de la tensión U1 está un valor muy pequeño por encima de la FEM menos E1. ¿Está? Bueno, esto sería lo correspondiente al diagrama vectorial. Bueno, entonces, ¿qué conclusiones llegamos con esto? Este análisis, este estudio que hemos hecho con respecto a la corriente de vacío. Bueno, la corriente I0 no es senoidal. ¿Y por qué no es senoidal? Y debido a la presencia de hierro, porque ese hierro tiene un determinado ciclo de histéresis, ¿sí? El ciclo, otra cosa que ya lo habíamos hablado, esto el otro día, cuando vimos, ¿no es cierto?, un poquito, cuando hablamos del circuito magnético, recordemos que los materiales, la chapa de hierro silicio, ¿no es cierto?, de laminada en frío, de grano orientado, es una chapa de un ciclo de histéresis muy, muy estrecho. Estamos en un ciclo de histéresis muy chiquito. Entonces, bueno, esto para que lo tengamos presente. ¿Por qué? Y porque recordemos que la pérdida que teníamos, perdón, el área dentro del ciclo de histéresis, ¿sí? El área dentro del ciclo de histéresis me representa la pérdida que tengo yo, que pérdida en forma de calor en ese circuito magnético debido a este ciclo. Entonces, esto es muy estrecho, ¿sí? Bueno, a ver, Arturo, querías hacer una pregunta, te escucho. Sí, profe. Deja de ser sinoidal por la deformación que tiene la onda de acuerdo al ciclo histéresis, ¿no? Claro, sí, sí. Bien. Pero esa deformación se repite en todas las ondas o no todas las ondas serían iguales. Perdón, no entiendo eso con respecto a todas las ondas. Y por ejemplo, bueno, ahí se me encontró. Es periódica, claro, pero si la deformación, digamos, como ese espectro, digamos, de estilo fantasma que tiene, se repite de la misma manera o la deformación, digamos, de acuerdo al periodo, va cambiando o va a ser siempre el mismo. No, no, esto es, a ver, así como tenés una onda senoidal del flujo, esa onda senoidal es una onda, se ha representado acá un pedacito de la onda. Esta onda deformada de la corriente de vacío es toda una onda deformada igual. ¿Me explico? Es toda la onda deformada. No sé si esa es la... Profe, se va a ir repitiendo con esa misma deformación. Claro, sí, 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 sí. Claro, o sea, la onda de senoidal va a tener la misma, bueno, tiene la misma forma a lo largo de todo el periodo.
la deformación, ese dibujito que se muestra, ¿sí? Sí, También va a ser igual durante, digamos, por no que se siga repitiendo. claro, sí, sí. Sí, Perfecto. sí, es una onda que es como la onda de tensión, el flujo, ¿sí? Es una onda senoidal y la onda senoidal se repite permanentemente. Esta onda también toma esta forma en la parte en el hemiciclo positivo y después toma la misma forma en el hemiciclo negativo. Y después viene otra vez el hemiciclo positivo y luego el hemiciclo negativo y siempre va a ser igual. ¿Quedó claro? Perfecto, gracias, profe. Bien, de nada. Bueno, Profe, te escucho. y pregunta, o sea que en el ciclo de histéresis, mientras mejor, o sea, digo, por el laminado del transformador, mientras más chica sea el área, va a ser más senoidal la forma de la corriente, ¿verdad? ¿O no? Mientras más, perdóname, me colgué con O la sea, pregunta. Te escucho. perdón, Sí, el sí. transformador está hecho por placas laminadas y la Sí. idea de eso es que tenga menores pérdidas. Entonces, con menores pérdidas, el ciclo de histéresis tiene menos área y la No, no, curva no, de la no. corriente, ¿no? No, no, no. Ahora entendí Ah, lo que me estás preguntando. bien. No, Es no, para no ver en qué comprendí. momento puede ser senoidal, digamos, la curva No, de la no, corriente. no, no. Mira, una cosa es que la chapa sea laminada y otra cosa es el material de la chapa. El material de la chapa es el que tiene el ciclo de histéresis. ¿Está? Sí, Supongamos que es un circuito magnético que no es laminado, un circuito magnético macizo, ¿sí? Un circuito sí, magnético, supongamos que